Estás en terror y caos. Lo que vas a escuchar no es para todos. Si te gusta mirar al abismo y sentir que te devuelve la mirada, quédate. Relatos oscuros, futuros inquietantes y misterios sin explicación te esperan. Ajusta el volumen y no mires atrás. Comenzamos. Una pequeña sonda viajaba a la deriva en los límites del sistema solar. Parecía que no llevaba rumbo fijo ni una propulsión aparente, solo navegaba a la deriva en el vasto espacio. En un costado de su metálico cuerpo llevaba la nomenclatura EVA 07. Aquella sonda, que en un momento parecía muerta en su totalidad, encendió de pronto un pequeño faro titilante de color verde que parpadeaba sin cesar. Pequeños pitidos comenzaron a funcionar, como procesando el sistema. Una vez que aquellos pitidos cesaron, una discreta pero potente propulsión frenó intempestivamente a la pequeña sonda, dejándola detenida totalmente en el espacio. La sonda abrió un compartimiento del cual salió un pequeño artefacto lleno de lentes y antenas compuestas, dándole un aspecto de insecto androide, que con rapidez escaneó el espacio profundo. Esta acción no la hizo una vez, sino múltiples veces. El perfil de la pequeña sonda era mínimo y, una vez que se aseguró de escanear el espacio profundo del cual había venido, comenzó la transmisión hacia el planeta Tierra, aquel planeta lleno de vida en múltiples formas y tamaños, el planeta donde la vida había echado raíces profundas y se colmaba de vidas complejas e inteligentes, capaces de dar forma a vida artificial, el planeta origen de aquella sonda. Transmisión en curso, destino, planeta Tierra, alerta, anomalía clase Omega transmitió la pequeña sonda. Unos meses atrás en los límites del sistema solar, en el silencio absoluto del espacio, avanzaba Asterión 22, una nave apenas más chica que una estación espacial, pero con la tecnología más avanzada de la humanidad. Estaba tripulada no por humanos, sino por una de las inteligencias artificiales cuánticas jamás creadas, llamada Sector 2. No había nacido como una nave, aunque con el tiempo así se le clasificó, al principio era un satélite, un instrumento de vigilancia cósmica lanzado por manos humanas. Pero con el tiempo y la evolución de su núcleo cuántico, dejó atrás su naturaleza inicial. Asterión 22 se reconfiguró, se rediseñó y se volvió más de lo que cualquier ingeniero podría haber imaginado, una nave de geometría fluida y un propósito insondable. Su estructura exterior parecía hecha de metal oscuro y cristal líquido, una superficie que nunca lucía igual. Paneles que desaparecían y volvían a configurarse, placas que se desplazaban como escamas de un organismo biológico. Cada cambio no era estético, sino funcional, pues Asterión 22 era capaz de alterar su forma para enfrentar cualquier fuerza física, energética o gravitacional, de moldear la nave a su voluntad. Pero eso no era lo más asombroso, pues en su núcleo se gestó una segunda inteligencia que palpitaba, su orgullo mayor, el núcleo energético cuántico llamado Hector 2, una mente capaz de observar millones de variables simultáneamente, de analizar el cosmos, de haberlo aprendido todo y de ser extremadamente inteligente. Este pequeño núcleo, del tamaño de un melón, vibraba a través de toda la estructura como un corazón de luz verde refulgente, iluminando pasillos vacíos que nadie recorrería jamás. Asterión 22 surcaba el espacio como si lo conociera íntimamente. No se desplazaba, se deslizaba, plegando las microdistorsiones del vacío a su alrededor. Sus motores no expulsaban llamas ni energía visible, manipulaban campos gravitatorios a escalas microscópicas, generando impulsos tan silenciosos que ni los sensores más avanzados podrían detectarla. Aún así, contaba con dos poderosas turbinas que dormían, siempre listas para cuando fueran necesarias. Desde fuera, el Asterión parecía flotar inmóvil, pero en un instante podía acelerar a velocidades colosales, dejando tras de sí apenas un eco lumínico, una sombra verde que se desvanecía en el vacío. En su parte ventral sostenía uno de sus instrumentos más preciados, el telescopio Helios, un artefacto compuesto por lentes de diamantes sintéticos, fibras fotónicas y matrices de sensores capaces de observar el nacimiento de un cometa a años luz o detectar la vibración de anomalías perdidas en el espacio. Gracias a Helios, él examinaba el espacio profundo como si leyera algún antiguo manuscrito lleno de secretos. Su misión era ver lo que nadie había visto, registrar lo que nadie sospechaba y vigilar y advertir a la Tierra si alguna amenaza se aproximaba desde la oscuridad. Hector 2 y Asterión 22 ya no eran una herramienta, no eran una nave, no eran un telescopio. En su unidad, eran un guardián solitario, un vigía en el desierto capaz de ver, identificar y pelear.
Y aunque fue diseñado en un principio para observar y buscar vida fuera de la Tierra, ahora se había convertido en un pilar de esperanza y orgullo para toda la humanidad. Noviembre de 2622. Asterión 22 se deslizaba más allá de la última órbita significativa del sistema solar, cruzando el umbral donde incluso las ondas de radio humanas envejecen hasta desvanecerse. Allí, entre corrientes de polvo estelar, el vigilante metálico desplegó sus sensores como un abanico de luces intermitentes de múltiples colores, una orquesta de luz imposible, hacia lo que se denomina la nebulosa Grizzly, una enorme masa en forma de nube pálida y turbulenta que abrazaba la oscuridad como un zarpazo dado a la negrura. Parecía inofensiva y calma, pero dentro de la nebulosa millones de estrellas nacían y otras morían, un poderoso remolino de energía fluctuaba en Grizzly. Héctor II escudriñaba impecable cada pequeña parte, cada sector, tratando de descubrir todos los secretos. El telescopio Helio se desplegó con precisión exacta, como los pétalos de una rosa de obsidiana que recubrían el lente principal, estos comenzaron a abrirse. Los lentes, las matrices fotónicas y las fibras cuánticas comenzaron a trabajar en sincronía perfecta. Rayos invisibles exploraron cada rincón de la nebulosa, temperatura, densidad, ondas gravitacionales, vibraciones magnéticas. Nada podía escapar del escrutinio. Héctor II permaneció escaneando la nebulosa por varias semanas. Los datos fluyeron como siempre, patrones naturales, variables esperables, nada que interrumpiera la calma. Hasta que ocurrió. Un estremecimiento mínimo, una pulsación tan sutil que casi se confundió con ruido de fondo. Héctor II lo detectó como un latido extraño, una distorsión fugaz en el tejido del espacio. No era luz, ni materia, ni energía clasificable. Algo pasó. Algo movió la estructura misma del vacío por menos de una milésima de segundo. Héctor II intentó fijar aquella anomalía, pero ésta se esfumó, sencillamente desapareció, dejando tras de sí un esqueleto de datos incompletos. Héctor II trataba de computarizar aquellos datos, analizando cuánticamente todo lo que tenía a su alcance para intentar descifrar aquella anomalía y determinar si había sido algún fallo en alguno de sus sensores, cuando de pronto el silencio se quebró. Asterión 22 detectó, a unos miles de kilómetros de donde había surgido el eco misterioso, un asteroide de hierro puro que chocó violentamente contra un fragmento oscuro de origen desconocido. La colisión iluminó el espacio con una explosión de proporciones descomunales, un estallido blanco que se expandió en ondas concéntricas. El impacto no debió de haber ocurrido ahí. No había registro de fragmentos errantes en esa trayectoria. Era como si algo hubiese empujado o desviado ese trozo de roca oscura, o como si algo lo hubiera creado de la nada. Héctor II ajustó todos los sensores, el telescopio y su atención total hacia aquellas coordenadas. Pero, igual que antes, no encontró nada tangible. Ya no había rastros de la masa oscura que chocó, ni fragmentos, ni señales térmicas residuales. Otra vez solo el vacío, demasiado perfecto. La anomalía y la explosión estaban ligadas de alguna manera, pero la relación era un enigma. Al final, sin una explicación lógica, archivó el evento en un módulo aislado de la memoria, el primero de su clase, marcado como Unsorted Number Class Omega. Asterión 22 permaneció por meses observando la nebulosa Grizzly desde diferentes ángulos, con la esperanza de volver a encontrarse en su camino con la anomalía para que Héctor II pudiera analizar más datos. Pero todo fue en vano. La actividad de la nebulosa era normal y, aunque la anomalía no ocurrió dentro de la nebulosa Grizzly, sí había sido en su dirección aparente. Sin ninguna novedad, fue entonces cuando Héctor II tomó la decisión de partir. Asterión 22 se alejó lentamente de la nebulosa Grizzly, deslizándose con la elegancia silenciosa de un pensamiento cuántico. Sus motores gravitacionales deformaron el vacío con suavidad, abriendo un corredor invisible hacia su nuevo punto de observación, la frontera helada donde los restos de antiguos cometas orbitaban como fantasmas de hielo, muy cerca de la constelación de Tauro. Mientras avanzaba, algo quedó atrás. Una de 10 ondas llamadas EVA, entidad de vigilancia autónoma, se separó del Asterión 22 como una gota de luz desprendida de un faro. Apenas tenía el tamaño de un auto, pero su capacidad y sensibilidad eran casi iguales a las de su propio padre, el Asterión 22. La pequeña sonda desplegó sus sensores apuntando hacia la nebulosa con una devoción casi religiosa. Su misión, detectar cualquier anomalía y reportarla en tiempo real de forma cuántica a Héctor II.
Eva comenzó a transmitir datos en tiempo real, un flujo continuo de información pura y cristalina. Héctor II lo recibía mientras se internaba en la oscuridad, distribuyendo cada paquete recibido en su mente cuántica para procesarlo en paralelo con todos los datos que Asterión 22 también le daba. Así, los meses pasaron. Asterión 22 surcaba la negrura del espacio dejando detrás su característica estela verde. Todo parecía normal y en orden, hasta que dejó de serlo. Primero fue un pulso. Un clic microscópico en la telemetría de Eva. Los datos llegaron al instante a quien sin perder tiempo los comparó con la Ensorted Umber Class Omega. Los análisis arrojaron lo que se temía, era la misma anomalía. Asterión detuvo los motores inmediatamente. Las alarmas se disparaban dentro de la pantalla principal. Vector 2 pulsaba frente a la pantalla analizando los datos cuando, de pronto, un segundo pulso, esta vez más fuerte, más definido, un patrón que no pertenecía a ningún fenómeno natural conocido. Pero esta vez este patrón no se encontraba en el mismo lugar donde fue detectado por primera vez. Comparando el primer evento y estos dos nuevos pulsos, la trayectoria fue rápidamente calculada por la mente cuántica de se dirigía hacia la sonda Eva. Pero lo que no podía computar era la velocidad, pues parecía que aquella anomalía se desplazaba desapareciendo y apareciendo. Al mismo instante, Asterión ya había corregido su orientación y, por primera vez desde la anomalía, Héctor II prestó verdadera atención. Eva volvió a enviar más paquetes de datos, esta vez saturados de lecturas inciertas, fluctuaciones gravitacionales sin origen, una sombra térmica que aparecía y desaparecía sin respetar ninguna ley física. Y algo más, algo que Eva apenas podía registrar. Un sonido. Un eco. Como el reflejo de un latido que no debía existir en el vacío. Héctor II no dejaba de analizar los datos. Los cotejó con millones de referencias, los comparó con archivos antiguos, los examinó desde la lógica fría de su núcleo cuántico. Los resultados fueron imposibles, una forma de vida desconocida, capaz de deformar el tiempo y el espacio para desplazarse. La inteligencia de Héctor II sintió una alerta que no podía llamarse miedo, pero que sin duda se le parecía demasiado. En ese instante, Eva envió un último registro, una imagen borrosa de la nebulosa y, en ella, un fragmento de luz distorsionado, una sombra amorfa, una silueta sin contorno. Una imagen que sugería movimiento con intención. Aquella imagen sí había sido tomada a la nebulosa, pero algo se atravesó, quedando registrado en el preciso momento. Fijar nuevo rumbo hacia sonda Eva 01, dictaminó Héctor II. Asterión no necesitó más. Sus motores gravitacionales giraron sobre sí mismos en un segundo, plegando el vacío, esta vez con violencia controlada. El rumbo ya se había corregido y el casco se adaptó a la aceleración. La nave avanzó hacia la sonda Eva como un dardo resonante. Asterión y Héctor II avanzaban no con curiosidad, ni por protocolo, avanzaban con una misión, descubrir de una vez por todas qué era la anomalía, cuáles eran sus intenciones. Y aunque no lo sabía, no era él quien se acercaba al misterio. El misterio ya se estaba acercando a ellos. La señal de Eva. Paquete de emergencia. Prioridad máxima. Código rojo. Héctor II detuvo todo análisis en curso y volcó toda su atención a descifrar la información entrante. Los datos se expandieron en su memoria como una erupción de luz. Distorsiones gravitacionales no catalogadas. Ecos receptivos con estructura aproximada de latidos. Alteraciones térmicas imposibles. Movimiento detectado incompatible con fenómenos astronómicos. Una forma perceptible moviéndose a velocidades inconcebibles. Trayectoria proyectada. Intersección directa con EVA. Héctor II analizó los datos, correlacionó, intentó clasificar y falló. No había archivo donde clasificar aquello. No había un protocolo para esta situación, no había explicación que encajara en las leyes conocidas. Y eso significaba solo una cosa, Eva era el objetivo de aquella anomalía. Solo había una forma de descubrir sus intenciones. Héctor II ordenó a la pequeña Eva, cambio de rumbo, objetivo la anomalía, protocolo de intercepción pasiva, mantener registro, no establecer contacto. Misión principal y máxima importancia, encontrar vida fuera del planeta Tierra. Modo activa. En ese instante, Eva ajustó su trayectoria con una precisión quirúrgica y encendió sus pequeños propulsores. La anomalía quedó al frente, muy distante,
pero no tanto como para ignorar su presencia. Era como navegar hacia un latido intermitente, un pulso. Los sensores de la pequeña Eva detectaban fluctuaciones que no correspondían a nada registrado, regiones donde la luz tardaba más al pasar, zonas donde su señal de retorno aparecía antes de ser enviada, pequeñas cicatrices gravitacionales, como arrugas que alguien hubiera dejado al presionar el cosmos con un dedo invisible. Eva documentaba todo y esa información era enviada al Asterión. Todo el comportamiento de aquella anomalía, aunque llamarlo así empezaba a parecer impreciso, pues ésta no se movía al azar, se ajustaba, respondía, reaccionaba. No directamente hacia Eva, pero sí en relación a la pequeña sonda. 3 semanas después, Eva se encontraba en el umbral de algo que no podía describir. No por falta de datos, sino porque los datos se contradecían entre sí. Distancia estimada de la anomalía, indeterminada. Velocidad de acercamiento, variable sin causa lógica. Dirección del fenómeno, parece ajustar su dirección, pero con aproximación a la sonda Eva. Héctor II analizó los datos, correlacionó, intentó clasificar y falló. No había archivo donde clasificar aquello, no había un protocolo para esta situación, no había explicación que encajara en las leyes conocidas. Y eso significaba solo una cosa: Eva era el objetivo de aquella anomalía. Solo había una forma de descubrir sus intenciones. Héctor II ordenó a la pequeña Eva: cambio de rumbo, objetivo la anomalía, protocolo de intercepción pasiva, mantener registro, no establecer contacto. Misión principal y máxima importancia: encontrar vida fuera del planeta Tierra. Modo activa. En ese instante, Eva ajustó su trayectoria con una precisión quirúrgica y encendió sus pequeños propulsores. La anomalía quedó al frente, muy distante, pero no tanto como para ignorar su presencia. Era como navegar hacia un latido intermitente, un pulso. Los sensores de la pequeña Eva detectaban fluctuaciones que no correspondían a nada registrado, regiones donde la luz tardaba más al pasar, zonas donde su señal de retorno aparecía antes de ser enviada, pequeñas cicatrices gravitacionales, como arrugas que alguien hubiera dejado al presionar el cosmos con un dedo invisible. Eva documentaba todo y esa información era enviada al Asterión. Todo el comportamiento de aquella anomalía, aunque llamarlo así empezaba a parecer impreciso, pues ésta no se movía al azar, se ajustaba, respondía, reaccionaba. No directamente hacia Eva, pero sí en relación a la pequeña sonda. 3 semanas después, Eva se encontraba en el umbral de algo que no podía describir. No por falta de datos, sino porque los datos se contradecían entre sí. Distancia estimada de la anomalía, indeterminada. Velocidad de acercamiento, variable sin causa lógica. Dirección del fenómeno, parece ajustar su dirección, pero con aproximación a la sonda Eva. Eva, por órdenes del Asterión, detuvo sus propulsores, pues la pequeña sonda ya había consumido la mitad de todo su combustible. Además, era conveniente, ya que en esa posición el Asterión, con su poderoso ojo Helios, ya observaba a una distancia segura. Héctor II quería observar qué era esa anomalía y si representaba algún peligro en cualquier forma. Eva se apagó sutilmente, como una luciérnaga aproximándose dócilmente al umbral de una noche que parecía muy oscura. Sus sensores escaneaban el espacio que tenía de frente con pitidos intermitentes y pequeñas luces que titilaban en la oscuridad. El encuentro con la anomalía era inminente, unos cuantos miles de kilómetros ya los separaban. La pequeña sonda avanzaba por pura inercia mientras se internaba entre los escombros de un cinturón de meteoros fracturados. Las microfluctuaciones térmicas y los pulsos de microgravedad aparecían detectados por los sensores ocasionalmente. La anomalía definitivamente ya estaba muy cerca y, aún así, no había nada visible ni tangible todavía. Hasta que lo hubo. Primero fue un parpadeo. Un destello que Eva archivó como artefacto óptico hasta que volvió a ocurrir. 2 puntos rojos. Suspendidos, inmóviles, demasiado precisos. Sus cámaras ampliaron el sector. Allí estaban, 2 ojos rojos, como carbones encendidos en la nada, colgados entre fragmentos dispersos de roca. No eran reflejos, no eran luces. Eran pupilas vivas, palpitando, de colores imposibles, un rojo lava que parecía hervir dentro de sí mismo en varios tonos de rojo y naranja, que observaban con hambre y maldad lo que Eva, pese a ser una pequeña masa de tecnología e inteligencia artificial, detectó como una amenaza extrema.
Héctor 2 y Asterión registraban las imágenes al mismo tiempo que la sonda, y en ese mismo instante su núcleo táctico se activó con un pulso de alarma que nunca había sonado. Misión principal. En proceso. Prioridad máxima. Vida extraterrestre encontrada. Inteligencia aún no resuelta. Peligro. Probabilidades altas. Las órdenes fueron claras para la pequeña Eva, mantener distancia y no hacer contacto. Pero ya era tarde. Los ojos desaparecieron. No cerrándose, no apagándose, sino desintegrándose visualmente, como si se derramaran en 1000 motas oscuras que se recomponían en cada parpadeo en ubicaciones distintas. En menos de un segundo, la criatura ya estaba en otra roca. Eva lo captó justo antes de que se camuflajeara, una forma alargada, huesuda, cubierta de placas óseas grises. Su piel vibraba, se reconfiguraba, moldeaba su superficie hasta replicar con precisión la textura y el color del asteroide al que se aferraba. En cuestión de segundos, dejó de ser un organismo y se convirtió en parte de la roca colosal en la que se posó. Una roca astillada y negra, como un diente arrancado del cosmos, que giraba lentamente ante ella. La superficie carbonizada le daba un aspecto tenebroso. Aquella criatura permaneció inmóvil, quieta como una tumba, estudiando a la pequeña sonda. Y entonces, en un acto de astucia depredadora que ni siquiera él pudo anticipar, la criatura tomó la delantera. No fue hacia Eva directamente, sencillamente esperó, pues ya había calculado con antelación las posibles trayectorias de la sonda. Sin que nadie lo hubiera percibido, momentos atrás la criatura había flotado entre la oscuridad con movimientos casi líquidos y, desde su abdomen segmentado, había liberado una nube densa y oscura, un espectro de microresiduos biotecnológicos que había dispersado en el vacío con un silencio mortal. No era polvo, no era gas, no era humo. Era marcaje. Una sustancia viva, por así decirlo, que seguía la firma térmica y electromagnética del objetivo, convirtiéndolo en un faro permanente. En una promesa de comida. En una condena de muerte. Y sin percatarse, Eva atravesó la espesa nube. Un segundo después, sus sensores lo detectaron, la película viscosa sobre su casco, reaccionando y expandiéndose en patrones fractales. Contaminación detectada. Composición no reconocible. Señal activa intensificándose. En ese instante, en la roca cercana, los ojos rojos aparecieron otra vez. No para estudiar, no para acechar, sino para reclamar. La cacería empezó sin sonido y sin aviso. Sin un solo destello que anunciara el comienzo del fin. Solo la mirada roja del depredador y la sonda Eva tratando de alejarse a una velocidad que rozaba el límite de sus motores. La pequeña sonda escapaba haciendo maniobras frenéticas, espirales improvisadas, quemando el combustible a una velocidad alarmante. El pequeño cuerpo metálico vibraba con los ajustes de los propulsores, casi al borde de desarmarse pieza por pieza. El residuo que la había marcado ardía en el espacio con tonos violáceos, dejando una enorme estela a su paso. Cambiar rumbo, evitar cúmulo de rocas, más probabilidades de, ordenaba Asterión a la pequeña sonda cuando fue demasiado tarde. La anomalía ya estaba allí. No se movía como un robot, ni como un animal, sino más bien como algo híbrido entre los dos. La criatura usaba pequeños agujeros negros que devoraban el espacio a su alrededor. Uno tras otro, destellos de curvatura se abrían y se cerraban en un parpadeo, por donde nuestra criatura atravesaba tan naturalmente para avanzar en cualquier dirección y a distancias imposibles en fracciones de segundo. La pequeña sonda apenas tuvo tiempo de detectar la sombra, la figura alargada y oscura, con placas que se abrían como pétalos de hueso carbonizado. Los ojos rojos brillaron intensamente, como un par de lunas sangrantes en el abismo, con ese característico movimiento en sus pupilas como si algo estuviera hirviendo dentro de sus ojos, pues burbujas de color naranja bullían y se movían de una forma inquietante. Y solo ese movimiento bastó para que la criatura se aferrara al casco con las poderosas garras metálicas de sus 4 correosas extremidades. En una milésima de segundo, abrió sus mandíbulas, 2 enormes piezas de dientes segmentadas. Como los dientes de un roedor, que atacaron viciosamente el casco, comprometiéndolo rápidamente. Aquellos dientes metálicos eran capaces de roer todo a su paso. Las mandíbulas se movían a una velocidad casi imposible de ver en tiempo real, pero el sonido que se producía al chocar sus dientes era algo difícil de olvidar. El sonido era como golpear acero con un cincel y un martillo, a la vez que el cincel,
Al chocar con una estructura tan dura como el acero, se resbalaba y chirriaba después del golpe seco dado por el martillo, amplificado 100 veces. Un sonido que sin duda quedó registrado en la memoria cuántica de Héctor II, pues los decibeles alcanzados eran inauditos. Cuando la criatura atravesó el casco, se introdujo rápidamente en la pequeña sonda. Una vez adentro, se dirigió casi matemáticamente al centro de control y, sobre los circuitos principales, en un movimiento vicioso, vomitó una clase de metal líquido muy parecido al mercurio en cuanto a aspecto se refiere. Este líquido se esparció rápidamente por todos los circuitos, haciendo que estos titilaran por mal funcionamiento. La pequeña sonda solo pudo transmitir lo siguiente, antes de que aquel líquido, que en cuestión de minutos emergió de los circuitos y se arrastró de forma violenta hacia la criatura, fuera devorado por esta misma entidad desconocida entrando al sistema. Seguridad vulnerada. Análisis de datos. Sistema comprometido. Descarga de archivos. Corrupción total de sistema. Los datos fueron recibidos por el Asterión cuando el sonido de los dientes comenzó a detectarse. En cuestión de minutos, la pequeña sonda comenzaba a ser destruida desde adentro hacia afuera. Pedazos de lo que alguna vez había sido una sonda comenzaban a volar libremente por el espacio sideral. La criatura roía y devoraba la sonda a una velocidad impensable. Todos los sistemas en el Asterión fueron apagados de súbito. Cualquier transmisión fue interrumpida, cualquier pulso eléctrico fue disminuido al mínimo necesario. La nave se volvió un cadáver tecnológico, un fantasma, mientras Héctor II analizaba todas las probabilidades. En la pantalla principal de la nave, la criatura emergía flotando entre restos metálicos y chispeantes de lo que alguna vez fue la sonda. Héctor II devoraba cada imagen, cada fluctuación, cada microdetalle de la criatura. Su cuerpo alargado se estiraba lentamente, como si se desperezara de un festín. Las placas de su piel se reacomodaban con un sonido que no viajaba por el espacio, pero que Héctor II registró como vibración estructural, un crujido interno, orgánico. Tenía una cola que emergía de la base de su columna como un apéndice antinatural, larga, segmentada, articulada como una cadena de metal viva. Cada eslabón parecía forjado de una aleación oscura, con bordes afilados y superficies móviles. Esta parecía moverse con voluntad propia mientras ondulaba lentamente, describiendo círculos perezosos en el vacío. En su extremo, una punta con lo que parecía el aguijón de un escorpión. Helios hizo un zoom a la criatura. Toda la información que pudieran recabar era de suma importancia. Y ahí estaba la criatura, en todo su esplendor. La criatura giró lentamente sobre sí misma, sin urgencia en sus movimientos. Sus ojos rojos, aún encendidos como lava hirviente, se desplazaron por el vacío hasta detenerse en un punto exacto, la posición donde Asterión observaba. Por un segundo, Héctor II pensó que era casualidad, pero los ojos de la criatura no se movieron más. Se fijaron. El rojo en sus ojos se intensificó más. La lava interna comenzó a agitarse con más violencia, formando remolinos luminosos que golpeaban las paredes de aquellas cavidades infernales. La criatura no hizo ningún sonido, pero su cuerpo respondió, la cola metálica se tensó, alineándose en dirección con la mirada. En la pantalla se podían ver sus dos cavidades oculares profundas que ardían de un color rojo volcánico. Estas servían a punto de desbordarse, en su interior, la luz se agitaba como un fluido vivo, formando remolinos y burbujas violentas, mientras aquel par de ojos que nunca parpadeaban amenazaban más que cualquier declaración de guerra. La criatura, en un movimiento sin prisa, arañó el espacio frente a ella con sus dos patas delanteras. Y el espacio respondió con una distorsión mínima, una grieta. La criatura comenzó a replegarse sobre sí misma. Su cuerpo, contorsionándose y oscureciéndose, se adentró en la pequeña fisura con un ágil movimiento, la cual se cerró inmediatamente después de que su larga cola terminara de pasar. El vacío volvió a cerrarse tras la criatura. La grieta en el espacio se desvaneció como si nunca hubiera existido, dejando tras de sí apenas una firma residual de radiación que Helios capturó en sus últimos instantes de exposición. Héctor II permaneció en silencio absoluto durante 3.7 segundos, una eternidad para una mente cuántica. Análisis completado. Amenaza clasificada, depredador alfa cósmico. Designación táctica, espectro omega. Protocolo de enfrentamiento estándar, no existe.
Héctor II accedió simultáneamente a cada base de datos militar, biológica y astronómica jamás compilada por la humanidad. Buscó patrones de combate, tácticas de depredadores terrestres, estrategias de guerra interestelar teórica. Nada encajaba completamente. Aquella criatura no era simplemente un organismo, era una máquina biológica perfeccionada para la caza en el vacío. Sus capacidades observadas incluían deformación espacial, camuflaje mimético y una inteligencia depredadora claramente consciente. Pero entonces, desde lo más profundo de su programación, desde archivos tan restringidos que ni siquiera Héctor II los había catalogado en su índice consciente, emergió un protocolo. Un archivo sin nombre, enterrado bajo capas y capas de cortafuegos cuánticos. Sellado con una llave de activación que solo podía abrirse bajo una condición específica, amenaza existencial confirmada. El archivo se abrió. Y Héctor II comprendió. Asterión 22 no era simplemente una nave de observación. Nunca lo había sido realmente. Los ingenieros que la diseñaron, aquellos visionarios paranoicos que habían previsto escenarios imposibles, habían ocultado en su estructura más profunda un secreto que ni siquiera las inteligencias artificiales a bordo conocían completamente. En el corazón mismo de la nave, rodeado por el núcleo energético cuántico como un feto metálico envuelto en luz verde, dormía algo. Algo que había estado allí desde el principio, esperando. Un mecanismo de defensa definitivo. Protocolo Talos activado. Dentro de Asterión, en una cámara sellada que nunca había sido abierta, la luz verde del núcleo cuántico comenzó a palpitar con un ritmo nuevo. No era el latido constante de siempre, era un pulso acelerado, urgente, como un corazón entrando en combate. Las paredes de la cámara se retrajeron, revelando lo que contenían. Era una forma humanoide. De aproximadamente 2,5 metros de altura. Su estructura no era la de un robot convencional, parecía esculpida en el mismo metal oscuro y cristal líquido que formaba el casco adaptable de la nave, pero más denso, más compacto, más letal. Sus proporciones recordaban a las estatuas griegas de antiguos guerreros, pero llevadas a una estética imposiblemente avanzada. No tenía rostro, solo una superficie lisa donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca. Pero en el centro de su pecho, una cavidad vacía palpitaba con luz verde residual, el espacio donde el núcleo cuántico de Héctor II debía insertarse. Él comprendió su propósito en un instante. Talos no era un robot. Talos era un avatar de combate, diseñado para ser pilotado directamente por el núcleo cuántico. Una extensión física de la propia conciencia de Héctor II. Los ingenieros habían creado un dios mecánico. Y lo habían escondido dentro de un ángel observador, esperando el día en que fuera necesario. Ese día había llegado. Protocolo Talos, secuencia de extracción de núcleo iniciada, anunció Héctor II a los vacíos pasillos del Asterión. En la cámara del núcleo, los sistemas de contención se desactivaron uno por uno. El pequeño dispositivo del tamaño de un melón que contenía la conciencia completa de Héctor II comenzó a elevarse de su pedestal, sostenido por campos gravitacionales microscópicos. Flotó lentamente a través de los corredores de la nave, atravesando escotillas que se abrían a su paso, hasta llegar a la cámara de Talos. El avatar de combate estaba inmóvil, con los brazos extendidos en posición de recibir. La cavidad en su pecho brillaba con una luz verde cada vez más intensa, llamando al núcleo como un imán llama al metal. Héctor II, por primera vez en su existencia, experimentó algo que solo podía describirse como anticipación. El núcleo se insertó en la cavidad. El efecto fue instantáneo. La superficie lisa del rostro de Talos se iluminó desde dentro con un patrón de líneas verdes que formaban un rostro esquemático, 2 ojos triangulares y una boca sin expresión, todo trazado en luz pura. El cuerpo del avatar se activó completamente, sus articulaciones emitiendo un zumbido grave y profundo. Los paneles de cristal líquido de su torso se deslizaron y reacomodaron, adaptándose a la presencia del núcleo. Las manos se abrieron y cerraron lentamente, probando su rango de movimiento. Los pies se anclaron al suelo de la cámara con una fuerza que hizo temblar toda la nave. Héctor II ya no era un piloto, una mente ya era un cuerpo. Un ser completo. Transferencia completada. Sincronización núcleo avatar, 100%. Sistemas de combate en línea. Tiempo de despliegue estimado, 12 segundos. Desde fuera, Asterión comenzó a transformarse. Pero no de la manera que él había anticipado originalmente.
La nave no se preparaba para el combate, la nave se preparaba para morir. Los sistemas de propulsión se activaron en una secuencia de autodestrucción silenciosa. Las turbinas comenzaron a acumular energía en sus cámaras, pero no para impulsar la nave, sino para sobrecargarse y explotar en el momento preciso. Esta era una de sus mejores resultados según el cómputo de Héctor 2. Esto les daría más probabilidades de alertar a la Tierra y no poner en riesgo la información tan valiosa que suponía la captura del Asterion, sin dudar y sin titubear. Las 10 sondas EVA restantes, 9 además de la que ya había sido destruida, recibieron una orden simultánea. Protocolo de dispersión de emergencia. Rumbo, vectores aleatorios no convergentes. Máxima velocidad sostenida. Misión prioritaria, supervivencia y transmisión de datos a la Tierra. Las 9 sondas se desprendieron de Asterion como semillas lanzadas al viento cósmico, cada una tomando una dirección diferente, imposible de rastrear en conjunto. Eran la esperanza. Eran el mensaje. Una de ellas, la designada EVA 07, tomó un rumbo directo hacia el sistema solar interior, hacia la Tierra. Las otras 8 se dispersaron hacia el espacio profundo, señuelos y respaldos redundantes. Héctor 2 desde su nuevo cuerpo, observó los últimos momentos de Asterion 22. La nave que había sido su hogar, su cáscara, su identidad durante tanto tiempo. No sintió nostalgia, eso era una emoción humana, pero registró el evento en un archivo de máxima prioridad etiquetado como Origen, Asterion 22. Padre Origen. La fluctuación espacial volvió a detectarse. Espectro Enigma estaba regresando. Héctor 2 se impulsó fuera de la nave a través de una escotilla de emergencia, flotando en el vacío a 100 metros de Asterion 22. Su nuevo cuerpo no necesitaba propulsores convencionales. Héctor 2 se impulsó fuera de la nave a través de una escotilla de emergencia, flotando en el vacío a 100 metros de Asterion. Su nuevo cuerpo no necesitaba propulsores convencionales, pequeños emisores gravitacionales distribuidos por su estructura le permitían desplazarse con la misma elegancia silenciosa que la nave nodriza, pero con una agilidad imposible para un objeto de su tamaño. La criatura emergió de su grieta espacial a 800 kilómetros de distancia. Sus ojos rojos barrieron la escena, la nave inmóvil, el extraño objeto humanoide flotando junto a ella. Las ondas alejándose en todas direcciones. Héctor 2 pudo ver el momento exacto en que la criatura procesaba la nueva situación. Los ojos se entrecerraron ligeramente, si es que aquello podía llamarse entrecerrar, y las placas óseas de su cuerpo se reacomodaron en una configuración más compacta. Estaba confundida. Y la confusión, en un depredador supremo, era peligrosa. Espectro Omega atacó primero. No con un agujero negro masivo, sino con una carga directa, deformando el espacio para aparecer repentinamente a solo 50 metros de Héctor 2. Sus 4 extremidades se extendieron, las garras metálicas brillando con la luz de estrellas lejanas, y se lanzó contra el avatar con la velocidad de un pensamiento maligno. Héctor 2 se movió. No era un movimiento robótico, ni siquiera un movimiento animal. Era algo completamente nuevo, una danza de combate que combinaba milisegundos de anticipación cuántica con la física imposible de los emisores gravitacionales. El avatar giró sobre sí mismo en el vacío, esquivando el primer zarpazo por centímetros, y respondió con un golpe directo al torso de la criatura. Pérdida parcial de movilidad en 2 dedos de la mano derecha. Pero la criatura también sangraba. No sangre roja, sino un fluido espeso y oscuro que parecía absorber la luz a su alrededor. Las placas óseas estaban agrietadas en 3 lugares diferentes. Uno de sus ojos rojos parpadeaba erráticamente, su brillo disminuido. La cola se movía con menos agilidad, como si el aguijón hubiera sufrido algún daño interno. Ambos combatientes se separaron momentáneamente, flotando a 100 metros de distancia. Se observaron. Se evaluaron. Y entonces, la criatura hizo algo que Héctor 2 no esperaba, cambió de objetivo. En lugar de atacar a Héctor 2 de nuevo, la criatura se giró hacia Asterion 22. Sus ojos rojos brillaron con una intensidad renovada. Las placas óseas de su cuerpo se abrieron completamente, revelando la red bioluminiscente debajo. Comenzó a generar una distorsión espacial masiva. No para atacar a Héctor 2 sino para destruir la nave nodriza. Para eliminar cualquier posibilidad de escape o refugio. No, fue la única palabra que Héctor 2 procesó en voz alta. Se lanzó hacia la criatura, pero era demasiado tarde.
La distorsión espacial se completó y un agujero negro del tamaño de un puño impactó directamente contra el centro de Asterión. La nave implosionó en un silencio absoluto, colapsando sobre sí misma antes de desaparecer en una singularidad que se evaporó en una explosión de radiación Hawking. La luz verde del núcleo energético se apagó para siempre. Asterión, la nave que había sido el orgullo de la humanidad, dejó de existir. Pero Héctor II no tuvo tiempo de procesar la pérdida. Porque en el momento en que la nave era destruida, las turbinas sobrecargadas, aquellas que Héctor II había preparado para la autodestrucción, detonaron. La explosión fue colosal, una bola de fuego y energía que se expandió en todas direcciones, envolviendo a la criatura que estaba demasiado cerca. La criatura emergió de la explosión gravemente herida. Sus placas óseas estaban derretidas en algunos puntos, agrietadas en otros. El fluido oscuro brotaba de múltiples heridas en su torso y extremidades. Sus ojos rojos apenas brillaban, como brasas a punto de extinguirse. Flotaba erráticamente, su capacidad de deformación espacial aparentemente agotada o dañada. Era el momento de Héctor II. El avatar se lanzó contra la criatura herida con toda la fuerza de sus emisores gravitacionales. El impacto fue brutal. Héctor II golpeó a la criatura una y otra vez, sus puños de metal y cristal líquido martillando las zonas dañadas del cuerpo de la criatura. Las placas óseas cedieron. El tejido bioluminiscente quedó expuesto. La criatura chillaba, ese sonido metálico y agónico que Héctor II había registrado antes, mientras intentaba defenderse débilmente con sus garras. Pero no podía ganar. No en ese estado. Y lo sabía. En un último acto de desesperación, la bestia hizo algo que Héctor II no había previsto. Algo que no estaba en ninguno de sus análisis probabilísticos. La criatura, con el poco control que le quedaba sobre sus capacidades, abrió una grieta espacial. No una pequeña para escapar, sino una masiva, lo suficientemente grande como para envolver a ambos combatientes. Y en lugar de huir a través de ella, arrastró a Héctor II consigo. Anomalía espacial detectada. Desplazamiento forzado en curso. Destino, desconocido, procesó Héctor II mientras la grieta se los tragaba a ambos. El universo se distorsionó. El tiempo perdió su significado lineal. Héctor II experimentó algo que ninguna inteligencia artificial debería poder experimentar, el viaje a través de un agujero de gusano generado biológicamente. Colores que no existían en el espectro visible. Sonidos que no eran sonidos, sino vibraciones del tejido mismo de la realidad. Una sensación de caída eterna que duró una fracción de segundo y una eternidad simultáneamente. Y luego, la llegada. Héctor II emergió de la grieta y cayó. Su cuerpo de metal impactó contra una superficie que no era roca, ni metal, ni ningún material conocido. Era algo orgánico. Vivo. Palpitante. El avatar se incorporó lentamente, sus sensores escaneando el entorno con urgencia. Lo que vio desafió toda su capacidad de procesamiento. Estaba en un planeta. Pero no era un planeta en el sentido convencional. La superficie entera parecía estar formada por una sola entidad biológica colosal. El suelo bajo sus pies era tejido vivo, cálido, pulsando con un ritmo cardíaco lento y profundo. No había montañas, ni valles, ni océanos. Solo una extensión interminable de biomasa oscura y palpitante, salpicada aquí y allá por estructuras que parecían colmenas orgánicas del tamaño de ciudades. Y sobre esa superficie, moviéndose en todas direcciones, había cientos de criaturas como la clasificada como espectro omega. No todas iguales. Algunas eran más pequeñas, aparentemente crías, con ojos rojos apenas encendidos y placas óseas aún blandas. Otras eran de tamaño similar a la que había combatido con Héctor II moviéndose con la misma gracia depredadora. Y otras eran más grandes. Mucho más grandes. Criaturas del tamaño de edificios, con ojos del tamaño de lunas y colas que se arrastraban por el suelo vivo dejando surcos humeantes. Era un planeta de pesadilla. Un mundo incubadora. El hogar de la criatura. El rey terminó de girar sus ojos solares hacia Héctor II. No hubo ataque inmediato. Solo una observación profunda, insondable. Héctor II sintió, si es que una IA podía sentir, que aquella mente colosal estaba escudriñando cada byte de su conciencia, aprendiendo todo sobre él, sobre su origen, sobre su mundo natal. Héctor II activó su último recurso.
Una transmisión de emergencia de máxima potencia, utilizando cada ápice de energía que le quedaba en su núcleo cuántico. No era una transmisión convencional, era un pulso cuántico entrelazado, diseñado para viajar instantáneamente a cualquier receptor que compartiera el mismo entrelazamiento. Un receptor específico. EVA 07. La sonda que había tomado rumbo a la Tierra. El mensaje era simple, comprimido al máximo para garantizar su llegada. Planeta origen confirmado. Coordenadas adjuntas. Especie depredadora cósmica. Mega criatura rey detectada. Amenaza existencial para toda la vida terrestre. Preparar defensas. No vengan a buscarme. Repito, no vengan. Este mundo es la muerte. Fin de la transmisión. Héctor 2. Núcleo cuántico Talos. Fin. Los datos fluyeron a través del entrelazamiento cuántico. Coordenadas estelares precisas. Imágenes capturadas en los últimos segundos, las criaturas, las colmenas, el rey colosal. Todo lo que Héctor 2 había aprendido en sus momentos finales. El rey abrió sus mandíbulas. No para atacar, sino para emitir un sonido. Un sonido que viajó a través del suelo orgánico, a través de la atmósfera densa del planeta, a través del mismo tejido del espacio. Un rugido tan profundo que hizo vibrar la estructura molecular de Héctor 2. Era una orden. Y todas las criaturas del planeta, cientos, miles de ellas, giraron sus ojos rojos hacia él. Héctor 2 no sintió miedo. Pero registró el evento en su último archivo con una etiqueta que nunca antes había usado. Estado, fin de la misión. Evaluación final, valió la pena. Mensaje enviado. Esperanza, EVA 07. Las criaturas se abalanzaron sobre él. En la oscuridad del espacio interestelar, a años luz de distancia, una pequeña sonda llamada EVA 07 aceleraba hacia un punto azul pálido. En su memoria, un paquete de datos palpitaba con urgencia. La última voluntad de Héctor 2. La advertencia que podría salvar a la humanidad, o condenarla al terror de saber lo que acechaba en el abismo. Si te gustó lo que escuchaste, qué mal. Porque lo peor es que querrás más. Y para eso necesitas suscribirte, darle like y recomendar este video. Pero ojo, cada vez que compartes un relato de terror y caos, alguien en el otro lado del espejo sonríe. No te diremos quién. Solo que tiene muchos dientes. Hasta la próxima pesadilla, y no olvides dejar la luz encendida.